La primera vez que abrí el cuarto de mi suegra en la madrugada, vi lo que había dejado sobre su cama, una piel vacía, arrugada, como si ella simplemente se fuera deslizado fuera de su propio cuerpo. Traté de convencerme de que era una alucinación, pero esos sonidos extraños en el jardín me obligó a mirar por la ventana, y ahí entendí que lo que dormía en mi casa no era humano. Nunca me gustó mi suegra Francisca. No era algo que pudiera explicar con palabras simples. No era porque fuera grosera, ni porque nos tratara mal directamente. Era otra cosa, algo más profundo, como una incomodidad que se te mete en el pecho y no te deja respirar tranquilo. Mi esposa Laura siempre decía que exageraba. Es su forma de ser, Pedro. Mamá, es complicada, nada más. Pero siempre pasaba algo raro cuando ella estaba cerca. Hacía que los perros del vecindario dejaran de ladrar cuando ella pasaba. Nuestro gato se erizaba como si hubiera visto algo que no debía existir. Y definitivamente nada explicaba lo que empezó a pasar desde el día en que llegó a quedarse con nosotros. Laura no dudó ni un segundo en recibirla. Yo sí. Desde que cruzó la puerta, algo en la casa cambió. Nuestro gato fue el primero en reaccionar. Apenas la vio, se quedó inmóvil. Luego arqueó el lomo, erizó todo el pelaje y soltó un maullido que nunca había escuchado. No era miedo común, era advertencia. Francisca lo miró fijamente. Los animales siempre son nerviosos, dijo, pero el gato no volvió a acercarse a ella, ni una sola vez. Pasaron los días y las cosas comenzaron a sentirse raras. Primero fueron los sonidos. En la madrugada, cuando todo debería estar en silencio, empezamos a escuchar ruidos en el patio, como pasos, pero no exactamente humanos. A veces eran rasguños, otras veces algo arrastrándose. Seguro son perros, decía Laura. Yo quería creerle, pero los perros no suenan así. Luego empezaron las historias en el pueblo. Un vecino encontró sus gallinas muertas. Otro dijo que algo había matado una cabra durante la noche. La encontró como si algo hubiera hurgado dentro de ella. Y después, los rumores decían que en las noches, entre las sombras de los corrales, se veía una figura, no siempre clara, pero siempre ahí. Algunos juraban que parecía un coyote. Otros decían que no, que caminaba raro, que su cuerpo no era natural, que sus ojos brillaban de una forma muy extraña. Y lo peor, los gritos que no eran de animal ni de persona, eran como lamentos, como si algo estuviera sufriendo o disfrutando hacer sufrir. Yo empecé a dormir peor. Cada ruido me despertaba, cada sombra me hacía pensar. Y entonces comenzaron los detalles pequeños. La puerta del cuarto de mi suegra a veces amanecía entreabierta. Sus zapatos parecían sucios de tierra, incluso cuando decía no haber salido. Una noche vi barro seco en el borde de la ventana de su habitación, como si alguien hubiera entrado o salido por ahí. Quise decirle a Laura, pero ¿cómo explicas algo así, sin sonar paranoico? Así que me lo guardé. Esa noche me desperté de golpe. No supe por qué al principio, pero luego lo escuché, un sonido seco. Luego otro, algo rompiéndose, como huesos. Me quedé inmóvil en la cama. Mi corazón empezó a latir fuerte, demasiado fuerte. El sonido venía del pasillo. No, del cuarto de mi suegra Francisca. Tragué saliva. Miré a Laura. Dormía profundamente. Y entonces lo escuché de nuevo. No había duda. Algo estaba masticando. Lento. Sentí un frío subir por mi espalda. Quería quedarme ahí, ignorarlo, fingir que no pasaba nada, pero no pude. Así que me levanté. Cada paso que daba hacia la puerta del cuarto de mi suegra se sentía como un error. La casa se sentía silenciosa, excepto por ese sonido. Mi mano temblaba cuando tomé la perilla. La giré lentamente. La puerta se abrió con un leve quejido y el sonido se detuvo. El silencio fue peor. Entré. No había nadie. La ventana abierta, las cortinas moviéndose suavemente con el viento. Y sobre la cama, al principio no entendí qué era. Pensé que era ropa, una sábana, algo tirado. Pero no era eso. Era piel.
La piel de mi suegra, vacía, arrugada, como si alguien se la hubiera quitado del cuerpo, como un traje. La cara estaba ahí, los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta, pero no había nada dentro, nada. Retrocedí de golpe. Mi mente no podía procesarlo, no tenía sentido, no podía ser real. Y entonces, un ruido afuera. Levanté la mirada, la ventana seguía abierta. Me acerqué, miré hacia el patio. Entre los árboles, algo se movía. Al principio pensé que era un perro, un coyote quizá, pero no, no era normal. Su cuerpo era alargado, pero irregular, como si estuviera mal formado. Su piel no tenía pelaje uniforme, había zonas descubiertas, oscuras. Sus patas se doblaban de una forma incorrecta y su cabeza, Dios, su cabeza se levantó lentamente y me miró. Sus ojos no eran de animal, eran humanos. Eran los ojos de Francisca. Sentí que el aire desaparecía. La criatura tenía algo en la boca y entonces sonrió. Lo hizo de manera consciente. Retrocedí de la ventana, tropecé, caí al suelo. Mi cuerpo no respondía. Mi mente gritaba que corriera, pero no podía. No podía entender lo que había visto. Miré de nuevo la cama. La piel seguía ahí, inmóvil. Salí del cuarto y cerré la puerta. Me metí en la cama y me quedé despierto hasta que el sol salió. No le dije nada a Laura. ¿Cómo iba a hacerlo? Decirle que su madre se quitaba la piel y salía a cazar como un animal. Ni yo mismo lo creía. Me repetí 1000 veces que había sido un sueño, una pesadilla, que mi mente estaba jugando conmigo por las historias del pueblo, pero en el fondo sabía que no, sabía que lo que vi era real y eso fue lo peor, porque significaba que esa noche no había terminado, solo era el comienzo. No volví a dormir igual después de esa noche. El amanecer llegó, pero no trajo alivio, solo claridad, y la claridad a veces es peor que la oscuridad porque no te deja mentirte. Cuando salí de la habitación, Francisca ya estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado, como si su piel hubiera pasado toda la noche en su cuerpo y no tirada sobre la cama como un traje vacío. Buenos días, Pedro, dijo con una voz suave. El olor a café llenaba el ambiente. Todo parecía normal, pero no lo era. Después de lo que vi, no lo era. Me acerqué lentamente, observé sus manos, sus dedos, su cuello. No había marcas, estaba perfectamente. Dejó una taza frente a mí y sonrió. Y entonces se inclinó levemente hacia mi oído. Sentí su aliento, frío. Hueles a humo, yernito. Estuviste jugando con mis cosas anoche. El mundo se me vino encima. No respondí, no podía. Se alejó como si nada y siguió sirviendo el desayuno. Laura entró en ese momento, ajena a todo. ¿Por qué estás tan pálido?, me preguntó. La miré, quise decirle, quise gritarle que su madre no era lo que parecía, que algo estaba viviendo con nosotros. Pero cuando abrí la boca, no salió nada, solo negué con la cabeza. Dormí mal, dije, y fue la verdad más incompleta que he dicho en mi vida. Ese día traté de convencerme de que lo que vi no era real, pero los detalles no me dejaban. El barro en la ventana, los sonidos, los animales muertos. Esa misma tarde, el pueblo explotó en miedo. Alguien desapareció, no muy lejos de nuestra casa. Los hombres salieron a buscarlo con linternas, machetes, lo que tuvieran a mano. Yo fui con ellos, no por valentía, sino porque necesitaba comprobar algo. Caminamos por los corrales, los caminos de tierra, las zonas de monte, y entonces alguien gritó. Lo encontramos. Estaba ahí, como los animales. Un silencio pesado cayó sobre todos. Nadie dijo palabra, pero todos pensaron lo mismo. Eso ya no era un animal común. Alguien murmuró, esa cosa no es de este mundo. Sentí un nudo en el estómago, porque yo sabía algo que ellos no. Yo sabía dónde dormía esa cosa. Esa noche no quise quedarme. Intenté convencer a Laura de irnos, aunque fuera unos días. Estás exagerando, me dijo. Todo esto del pueblo te está afectando. No, Laura. Intenté decirle, pero me detuve. No podía decírselo así.
No iba a creerme, y si lo hacía, ¿qué pasaría con ella, con nosotros? Decidí esperar, observar y confirmar. Y esa noche volví a escuchar los sonidos, más claros, más cercanos. No era mi imaginación, era real. Me levanté otra vez, pero esta vez no solo sentía miedo, sentía certeza. Caminé hacia el cuarto de mi suegra. La puerta estaba entreabierta. El sonido venía de adentro. Empujé y entré. Estaba vacío, la ventana abierta y sobre la cama, otra vez, la piel igual, inerte, hueca, como si alguien hubiera salido de ella. Hacía apenas unos minutos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero no me fui. No, esta vez me acerqué lentamente. La observé. La cara era exactamente la de Francisca, pero sin expresión, como una máscara abandonada. Sentí náuseas, pero hice algo peor. La toqué. Estaba tibia, como si aún conservara calor. Me aparté de golpe y entonces hubo un golpe seco en el patio. Algo muy pesado cayendo. Me congelé. Sabía que estaba ahí esa cosa. Respiré hondo y contra toda lógica me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera y la vi otra vez. Más cerca, mucho más cerca. Ya no podía engañarme diciendo que era un animal. No lo era. Su cuerpo era una aberración. Las patas traseras eran más largas de lo normal, deformes. La piel, en partes era oscura, en otras parecía casi humana. Su cabeza no encajaba del todo en su cuerpo, como si no perteneciera ahí. Levantó la mirada y otra vez esos ojos, los mismos de ella, eran inconfundibles. No había duda, no podía verla. Sentí que el mundo se quebraba dentro de mí, porque en ese momento entendí todo. No era solo una historia de pueblo, no era un monstruo cualquiera, era Francisca. Ella era la causa, ella era el horror. Y volví a mirar la cama, y entonces lo entendí aún mejor. No se transformaba, se quitaba y salía, como si su forma humana fuera solo una máscara, un disfraz, un contenedor. El asco me recorrió el cuerpo, pero el miedo fue peor, porque si ella podía hacer eso, ¿qué más podía hacer? ¿Desde cuándo? ¿A cuántos? Me obligué a pensar. No podía reaccionar impulsivamente. Si ella sabía que yo sabía, no iba a sobrevivir. Así que hice lo único que podía hacer. Me retiré de ahí. Volví a colocar la piel exactamente como la encontré. Cada pliegue, cada posición, como si no la hubiera tocado nunca. Salí del cuarto, regresé a mi cama y me hice el dormido. Mi cuerpo temblaba, pero me obligué a quedarme quieto. Pasaron minutos o tal vez horas, no lo sé, hasta que lo escuché. El sonido en la ventana, un golpe suave, luego otro, algo entrando pesado, arrastrándose. El olor era terrible, a tierra, a muerte. Los pasos eran lentos, cada segundo era eterno. Y entonces la puerta del cuarto de Francisca hizo un leve chirrido. Quise gritar, pero no podía, no debía. Después hubo silencio. Minutos después, la puerta se cerró y no se escuchó nada más. No dormí, no podía, solo esperé a que saliera el sol. Cuando amaneció, sentí que había envejecido años en una sola noche, pero lo peor aún no terminaba, porque ahora ya no había duda, ya no había forma de negarlo. Vivía con un monstruo, uno que podía poner cara humana, uno que se sentaba a la mesa, que sonreía y que sabía que yo la había visto. Lo confirmé ese día. En el desayuno, Francisca me sirvió café otra vez. Me miró, sonrió y por un segundo sus ojos cambiaron. Algo había ahí. La misma mirada del patio. Se inclinó apenas hacia mí, lo suficiente para que nadie más lo notara, y susurró otra vez. A veces es mejor no mirar donde no te llaman, Pedro. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. No necesitaba decir más. Lo sabía. Sabía que yo la había visto. Y eso era lo más peligroso de todo, porque ahora ya no solo era un secreto, era una amenaza. Desde ese día, cada noche es una condena. Cada sonido me mantiene despierto. Cada sombra me recuerda que ella está ahí. Y lo peor es que no puedo decir nada. ¿Quién me creería? Para todos, ella es solo una anciana más, una madre, una suegra.
pero yo sé la verdad. Yo la vi más de una vez y ahora vivo con miedo constante de convertirme en lo siguiente que escuche crujir en la madrugada, porque hay algo que entendí demasiado tarde. No fue casualidad que ella viniera a esta casa, no fue necesidad, no fue coincidencia. Ella eligió venir aquí y ahora estoy dentro de su territorio, atrapado, conviviendo con algo que usa piel humana y que cada noche sale a alimentarse. Y lo peor de todo es que cuando me mira, ya no estoy seguro de si solo me está vigilando o si ya decidió que soy el siguiente. Esa noche aprendí que la piel es solo un disfraz y que mi suegra lo usa muy bien. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que alguien en tu casa no es quien dice ser? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, por favor suscríbete